Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia. Amanecemos hoy con una noticia que realmente genera mucha preocupación. Y hay que tomarlo de esa manera. Ni antes ni hoy. Ni antes ni hoy, por supuesto. El Estado ecuatoriano tiene el derecho, siempre yo les he explicado aquí en este espacio, que el conceder una visa, un estatus migratorio, es un derecho que tiene un Estado y es un privilegio que recibe una persona que solicita una visa para poder permanecer en un país. Pero a esta hora, y luego de leer toda la parte argumentativa de la resolución 57 emitida por el Viceministerio de Movilidad, al menos allí nos explica los argumentos por los cuales le han revocado la visa a la periodista Alondra Santiago Rodríguez. La parte resolutiva dice, primero, revocar el acto administrativo en el cual se emitió la visa 96S indefinida a favor de la ciudadana de nacionalidad cubana Alondra Santiago Rodríguez, conforme a los artículos 67, 68, inciso quinto, segundo numeral 3 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el numeral 3 del artículo 116 de su reglamento, y con fundamento en la solicitud del Ministerio del Interior. Ojo con este detalle. Con fundamento en la solicitud del Ministerio del Interior, que consta en el documento número tal, del 11 de junio del 2024, o sea, estamos hablando de un documento emitido solicitado, presentado al Viceministerio de Movilidad hace pocos días, suscrito por el Viceministro de Seguridad Ciudadana, con el que remite la determinación de que la titular de dicha visa ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado. O sea, Alondra Santiago, el argumento para revocarle el estatus migratorio, para revocarle la visa que el Estado ecuatoriano le había otorgado en el año 2016, hace 8 años, se argumenta que cometió actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado. Luego se habla de la notificación para su conocimiento, tanto a Alondra Santiago cuanto al Ministerio del Interior, Subsecretaría de Migración, y a la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Así también notifican a la Embajada de Cuba en el Ecuador con el contenido de esta resolución. Y no se dice nada más. Revisando los considerandos de la resolución que acabo de señalar, uno se encuentra con la parte en donde se invoca documentos secretos. Dice, mediante documento número tal del 11 de junio del 2024 y sus anexos, clasificados como secretos, dice el documento con mayúsculas y entre comillas, clasificados como secretos. El Ministerio del Interior, por intermedio del Viceministro de Seguridad Ciudadana, requirió al Viceministerio de Movilidad lo siguiente, en atención al oficio número tal, suscrito por el Subsecretario de Migración, mediante el que se solicita se traslada a la Autoridad Nacional de Movilidad Humana el contenido íntegro de su informe, en el que se determina que una ciudadana extranjera ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado, con sus respectivas conclusiones, y se requiere de su autoridad la aplicación de la revocatoria de la visa conforme al artículo 68, numeral 3 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el artículo 116, numeral 3 del reglamento de la referida ley. Habla de documentos secretos. Yo pregunto, porque creo que frente a esto, si el gobierno ecuatoriano tiene argumentos para retirar un privilegio otorgado a la ciudadana extranjera, privilegio que había sido otorgado hace 8 años, porque además, dentro de la propia resolución se explica que la señora Aleida Santiago, la madre de Alondra, es cubana naturalizada ecuatoriana, o sea, es ecuatoriana por naturalización, cuando le conceden el estatus migratorio en el año 2016. ¿Cuál es la razón por la cual a la mencionada colega periodista le retiran el estatus migratorio, le revocan la visa?
Yo pregunto, ¿se puede pensar, lo cual a mí me parecería una desproporción sin nombre, pero se podría pensar que el supuesto atentado contra la seguridad pública y la estructura del Estado fue la polémica generada a partir de la manera como utilizó la música del himno nacional Alondra para hacer una crítica de carácter político? Esa es la razón. Porque si esa es la razón, de verdad, si esa es la razón, a mí en lo personal me parece una desproporción sin nombre. Yo creo que la sociedad tiene el legítimo derecho de criticar. De hecho, nos pueden criticar, nos deben criticar a los ciudadanos, o los ciudadanos nos pueden criticar a los periodistas, a los comunicadores. Porque estamos expuestos al escrutinio público de ustedes, de las audiencias. Pero de allí a pensar, yo les hablo entendiendo o tratando de interpretar esta resolución que dice que tiene documentos clasificados como secretos. Había que clasificar como secreto una supuesta infracción cometida por una ciudadana extranjera residente en el Ecuador e interpretar que fue un atentado contra la seguridad del Estado y la estructura del Estado el haber generado esta polémica porque utilizó música del himno nacional para hacer una parodia y una crítica política. Eso alcanza y eso justifica una declaración de este tipo, porque si es así, sinceramente es un despropósito y una desproporción que necesita tener una explicación por parte del Ministerio del Interior. Porque si es por eso, estamos asistiendo a un hecho que en lo personal considero debe ser repudiado por la sociedad ecuatoriana. Les puede caer muy mal a Alondra Santiago, algunos. Yo mismo no siempre estoy de acuerdo con lo que dice Alondra. No tengo por qué estarlo, nada me obliga a estar permanentemente de acuerdo con lo que dicen mis colegas, en este caso Alondra. Yo mismo he discrepado con algunas posturas que tiene Alondra. En muchas otras ocasiones hemos coincidido. Pero de allí a pensar que por esto amerita una decisión de esta envergadura, a mí me parece horroroso. Me parece pavoroso. Como dice mi colega, mi querido amigo Robert Frías, se supone que hay libertad de expresión, ¿no? Y ojo, yo soy de los que siempre considera que la libertad de expresión tiene límites. Siempre me han escuchado decir eso, que la libertad de expresión no es ilimitada porque no hay libertades ilimitadas. Todas las libertades tienen un límite. El límite de la libertad de expresión, siempre yo he considerado, es la responsabilidad que tenemos los comunicadores frente a las cosas que decimos, a las opiniones que emitimos. Yo me hago responsable de lo que digo y debo asumir las consecuencias de lo que digo. Yo soy un creyente ferviente de aquello. Pero entendamos el concepto de la libertad de expresión. Si yo me circunscribo, insisto, a la polémica relacionada con el himno nacional, en serio, ¿eso puede ser considerado un atentado a la estructura del Estado y a la seguridad del país? ¿En serio? ¿O hay otras cosas que no nos ha contado el Ministerio del Interior porque además publican acá, como les digo, en el documento, que están clasificados como reservados los anexos? ¿De qué estamos hablando? Aquí el jurista Javier Salgado me dice, ¿qué clase de despropósito es este? Porque termina siendo inentendible. Sinceramente, yo estoy conmocionado. No le encuentro sentido a esta decisión que ha sido adoptada por parte de las autoridades. Y habrá que ver, pues, si la colega puede echar mano de algún tipo de recurso de carácter jurídico. Quien presentó la alerta fue Carlos Soria, abogado, jurista, quien justamente había anticipado que van a echar mano de varios recursos jurídicos. O sea, de verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Inentendible. Y sinceramente, como se ha planteado, repudiable, condenable. El Estado nos debe una explicación. Más allá de cualquier cosa, nos debe una explicación. Terrible. Esto por un lado. Pero si hablamos de esto, que fue la noticia con la cual amanecimos, esto se conoció en la madrugada, más o menos a las 2 de la madrugada. Esta información de la revocatoria de la visa de la colega Alondra Santiago. Eso por un lado, pero por otro lado hay un tema que ayer se quedó en el tintero.
Hay una declaración del secretario de la Presidencia que me parece termina siendo absolutamente descomedida con la situación que ha enfrentado desde el 15 de mayo del 2023 el alcalde del Cantón Durán, Luis Chonillo. Hagamos una mirada retrospectiva a lo que pasó pues el 15 de mayo. Chonillo se posesiona el 14 de mayo como lo hicieron los alcaldes de los 221 cantones de la República. Y al día siguiente, el 15, Luis Chonillo se salva de milagro de un atentado contra su vida. Y a lo largo de estos meses, sistemáticamente se han generado atentados que han cobrado la vida de funcionarios municipales, gente de confianza del alcalde y también concejales del Cantón Durán. La violencia del Cantón Durán no es un chiste. Y la situación de seguridad del alcalde de Chonillo no es un chiste. En un primer momento, Chonillo tuvo que salir del país. Lo recibimos hace pocas semanas, que era un par de meses que nos visitó, porque estuvo acá en Quito, con un dispositivo de seguridad impresionante, para garantizar obviamente su integridad personal. La situación del alcalde de Durán es compleja, la situación de las autoridades de Durán es compleja. Entendamos la magnitud de lo que ha pasado. Pero resulta que el secretario de la Presidencia, Arturo Félix, subestimó las amenazas en contra de Luis Chonillo. Vamos a escuchar lo que le dijo a Carlos Vera en la Fraterna Radio Centro Digital de Guayaquil, el mencionado funcionario, porque me parece a mí que este tipo de declaraciones no abonan en nada a la necesidad de que el gobierno central pueda trabajar con las autoridades locales en enfrentar este clima de inseguridad que está azotando al país. ¿Y sobre el qué? Han matado alcaldes, han matado alcaldesas, han matado concejales, han matado funcionarios municipales. Escuchemos lo que le dijo a Carlos Vera Arturo Félix Bon. No dice lo mismo. Cuando está en Quito no dice lo mismo. Cuando está en Miami no dice lo mismo. Cuando está ahí no lo veo contando. ¿Él va a Miami? ¿Puede salir del país? ¿Pero por qué no va a poder salir? Un hombre libre, un empresario exitoso. Ok. Puede hacer lo que sea. Lo que me refiero es que cuando está en Durán está lleno de seguridad. Cuando está en Guayaquil está lleno de seguridad. Cuando en otros países no. La cosa Ese no es el mismo caso nuestro, que nosotros sí estamos luchando contra las bandas de verdad. Nosotros como estamos presos. Mira el presidente. Mira el caso nuestro. No podemos ir a ningún lado. Estamos con una medida de seguridad bastante fuerte que lo hace complicado. Esto dijo Arturo Félix. Esa declaración, señor secretario general de la Administración Pública, como siempre, con el respeto con el que procedemos a generar nuestros comentarios aquí en este espacio, es una declaración totalmente desatinada y poco empática con la situación de un personaje político que bien pudo haberse quedado en su zona de confort como empresario, porque efectivamente Luis Chonillo y su familia son empresarios exitosos, dedicados al ámbito de las artes gráficas, de acuerdo a lo que conozco. Y Luis Chonillo decidió incursionar en la política. Intentó ser alcalde en 2019 y logró ganar la elección en 2023. Y su situación es muy compleja. Y al hacer esta declaración, automáticamente uno podría entender que si eso hacen con Luis Chonillo, de tratar de minimizar su situación de seguridad, lo mismo hacen con otros alcaldes que han sido asesinados. El alcalde de Portobelo, el alcalde de Porce Enríquez, la alcaldesa de San Vicente, por mencionar ejemplos de cosas que han ocurrido en el Ecuador. Entonces Luis Chonillo le contesta a través de la red social X con el siguiente mensaje. Póngame por favor, Roberto Carlos y Diego, el post de Luis Chonillo. Este post lo publicó Luis Chonillo anteayer, el domingo 23 de junio a las 7:09 de la noche. Es lamentable ver un secretario de la administración con tanto desconocimiento de la gestión pública. Al respecto, dice el alcalde de Durán, me permito comentar lo siguiente. Uno, lo primero, que toda autoridad debe conocer sus atribuciones en el marco de la Constitución en materia de seguridad. Resulta inadmisible que una autoridad inste a cualquier civil a actuar por encima de la ley y hacer justicia por mano propia o usurpar funciones que no le competen. Segundo,
Como ya lo dijimos, agradecemos la iniciativa de todos quienes han apoyado la causa de Durán. Me imagino que en esa parte, hay una parte que también dice Arturo Félix Wong, donde Carlos Vera le pregunta sobre esta intención de Jan Topic, es candidato presidencial y empresario, a colaborar sobre el tema de seguridad, tema que también fue desestimado por parte del secretario de la Administración Pública. Dice el alcalde Chonillo: coordinaremos estos respaldos con las autoridades competentes y en el marco de la ley. Correcto, que digo, cualquier ciudadano puede tener la intención de colaborar, pero esa colaboración tiene que darse en el marco de la ley y en coordinación con las autoridades, porque de lo contrario aquí, mejor que impere la ley de la selva, ¿no? Cualquier persona en su afán de ayudar, de colaborar, es correcto, tiene que coordinar con las autoridades. Y dice Chonillo: intentar minimizar o acusar de demagogia la sana intención de cualquier ciudadano que desea apoyar en esta crisis está totalmente fuera de lugar. Si los alcaldes andamos con resguardo en Ecuador es por el peligro que afrontamos siendo autoridades, imagínense el ciudadano común. Dejemos de banalizar lo que sucede con la inseguridad. Estamos a punto de convertirnos en un estado fallido. No solo en seguridad, también en educación, salud y trabajo. La migración de nuestra gente que arriesga su vida por el Darién es un síntoma de aquello. Por eso decimos, no nos equivoquemos. Lo que pasa en Durán es solo la punta del iceberg de un mal que aqueja a todo el Ecuador. Y cierra con etiqueta que dice: Durán es Ecuador. Gracias, Roberto Carlos Didier. Esta manera de minimizar las cosas no le hace nada bien a una postura seria que tiene que tener el Ejecutivo sobre la situación de inseguridad que estamos enfrentando en el Ecuador. Daría la impresión de que se conforman con la estadística, con la fría estadística, por ejemplo, aquella que presentaron ayer. Porque ayer nos dijeron que se han reducido las muertes violentas en un 27%. Por acá tenía la información justamente de ese detalle que había mencionado el Ejecutivo. Los homicidios se redujeron en un 27% en todo el país. Entonces esta es una información que fue presentada por las autoridades la víspera, por el denominado bloque de seguridad, conformado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional mediante acciones contundentes, dice la información. Redujeron a un 27% las muertes violentas a nivel nacional durante la semana 25 del 2024, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las fuerzas del orden, dice el comunicado, ejecutan estrategias de seguridad desde Manta por disposición del presidente Daniel Noboa. La ministra del Interior, Mónica Palencia, detalló que tras esta intervención el Cantón Manta lleva 18 días sin muertes violentas del 6 al 23 de junio del presente año, lo que demuestra la efectividad de las estrategias de seguridad del nuevo Ecuador. Autoridades, no se queden con esas estadísticas, yo no les voy a discutir las estadísticas. Habrá que ver qué dicen los especialistas, que conocen mejor que uno y que pueden hacer las comparaciones correspondientes. No les voy a discutir la estadística, capaz que es así, que se han reducido las muertes violentas en un 27%. Pero no se queden solo con la fría estadística. Entiendan lo que está pasando en algunas zonas del país. Y entiendan la situación de seguridad o de inseguridad que están enfrentando alcaldes y alcaldesas de la República. Acá, por ejemplo, me escribe Charlie, le envío un abrazo. Siguiendo con el capítulo del bloque de seguridad, se reúne en Manta y anuncia que ejecutarán una nueva intervención en Durán. Hablando de Durán, la ministra Palencia y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, indicaron que se reunieron con el presidente Noboa y están ultimando detalles del trabajo que harán en Durán. ¿Qué harán? Dice. Harán recién. El anunciar este tipo de acciones da paso a las organizaciones delictivas a escapar, como pasó en Manta. Tienen que ejecutar sin anunciar. Vean, Durán está al lado de Guayaquil. Hay que cruzar el puente nomás de la Unidad Nacional y está Durán. Durán, que ha sido considerado a lo largo de la historia como la ciudad dormitorio de Guayaquil. Durán, que soy un cantón ferroviario. Esa era la característica de Durán. Mucha gente de Durán que cruza el puente para trabajar en Guayaquil. Durán está abandonada a la buena de Dios. Y el pretender minimizar la situación de seguridad del alcalde y de las autoridades es completamente cuestionable. Hay que tener un poquito más de empatía. ¿Para qué se abren el frente con el alcalde Chonillo? Cuando lo lógico es tratar de analizar lo que está pasando en cada jurisdicción, porque está claro que no es lo mismo la situación del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, versus la situación de Luis Chonillo, alcalde de Durán. No es la misma situación la del alcalde Aquiles Álvarez con la de quien ocupa la alcaldía de Ponce Enríquez, cantón en donde evidentemente hay una actividad
minera ilegal. No es lo mismo. Entonces entendamos la naturaleza de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y esas declaraciones no le abonan en nada a esa necesidad de tener empatía y luego coordinación. El portal Primicias trae cuenta de aquello y dice: voceros del Ejecutivo abren un nuevo frente contra los gobiernos locales. Los alcaldes de Durán, Luis Chonillo, y de San Borondón, el señor Yunes, han cuestionado al gobierno por su manejo de la seguridad, lo que generó respuestas críticas desde el oficialismo. Esto se suma que el presidente Daniel Noboa vetó una reforma legal que buscaba que los recursos para los gobiernos locales sean transferidos sin demoras. Creo que el tema de los recursos es una discusión aparte. Pero en el tema de seguridad, ¿qué gana el gobierno confrontando con los alcaldes cuando lo que necesita el gobierno es trabajar con esos gobiernos locales? ¿Para qué abrirse un frente con los alcaldes cuando a través de la gestión de los gobiernos municipales se puede hacer la coordinación respectiva? Porque al final, vean, al común de la gente no le interesa si es el alcalde o el presidente. Al común de la gente le interesa que le brinden seguridad. Al común de los ciudadanos no le importa muchas veces lo que dice la norma. Cuando hay un hecho de inseguridad, lo primero que hacen es mirar al alcalde. Cuando resulta que esa es una atribución del Ejecutivo. La seguridad es una atribución del Ejecutivo primigenia. Los gobiernos locales lo que pueden hacer es una competencia complementaria para apoyar esa gestión. Por ejemplo, la recibimos hace poco, creo que el viernes estuvo con nosotros, con Belkis y con quienes habla Carolina Andrade, secretaria de Seguridad. Ya nos refería un poquito el tema de la activación de los comités barriales. Belkis se preguntaba sobre las unidades de policía comunitaria. Le consultábamos también sobre la asignación de los recursos para de la tasa de seguridad, en que se están empleando. Pero son acciones complementarias. La acción primigenia la tiene el Estado central. El presidente de la República y su gobierno, lo lógico, con lo que impone la lógica en esta situación, es trabajar de la mano con los gobiernos locales. Piensen en el ciudadano, olvídense de las diferencias políticas. Este tipo de declaraciones no le abonan en nada a la necesidad que tiene el país, urgente necesidad de que se pueda solucionar sus problemas en materia de seguridad. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.